Sí, bueno, la idea nació en una tarde de charlas en Neuquén con algunos amigos vinculados al gobierno neuquino. El ingeniero José Brillo, el ingeniero Fernández Dossel, Federico Brolo, que era el vicegobernador en ese momento en Neuquén. Comentábamos que generalmente la historia no se cuenta completa, cosa que ya es sabido, pero está en el que tiene un poco en el corazón metido ciertos personajes que hay que reivindicarlos y ponerlos en conocimiento de la gente, de las escuelas. Y claro, cuando hablamos de Patagonia, inmediatamente surgen 4 o 5 nombres que es necesario tenerlos presentes, ¿no? Hace un mes y medio más o menos estábamos en Copahue con mi señora y de repente apareció el ingeniero Brillo, que va a ser seguramente y Dios lo permite así, ¿no?, el candidato a vicegobernador de la provincia de Neuquén, con el ex vicegobernador Federico Brolo. Me fueron a buscar. Arriba no hay señal de teléfono, así que llamaron a uno de mis hijos y le dijo, no, está allá, y aparecieron en Copahue. ¿Cuál era la idea? Llevar adelante esto que habíamos soñado en algún momento, ¿no? Entonces allí mismo nos pusimos a diagramar un poquito cómo iba a ser la cosa, y dice José Brillo en un momento que a través de una fundación que preside, que es FESOL, Federalismo Solidario, él iba a propiciar algunas conferencias respecto a estos próceres. Y el primero que surgió fue Ezequiel Ramos Mejía. Ezequiel Ramos Mejía, yo los tengo escrito por ahí en unos versos, que después te los voy a recitar, muy cortito, aunque sea las 2 primeras estrofas, porque fue un soñador patagónico, parece mentira, era un personaje realmente controvertido. Había empezado un par de carreras universitarias, terminó siendo abogado, fue a Europa como arquitecto, ingeniero, una cosa así, que había iniciado su carrera universitaria, en realidad se fue a pasear. Y cuando volvió, bueno, en esas vueltas de la vida termina ocupando un alto cargo en la nación. Estamos hablando de principios del siglo XX. Ni más ni menos que ministro de Obras Públicas, y tomó la posta de un otro personaje realmente digno, que fue el Yankee, llamaban el Yankee, Bailey Willis, que estudió toda la Patagonia. Y en algunos de sus libros que escribió, uno que tuvo la suerte de circular por aquí, El norte de la Patagonia, que eran 2 tomos, el segundo no se llegó a editar. Comenzó a diseñar lo que debía ser la Patagonia, surcada por un ferrocarril, surcado por líneas férreas que eran tributarias de una red principal que nacía en San Carlos de Bariloche y llegaba a Puerto Deseado. Cosa loquísima. Y es quien lleva adelante, junto con un gran colaborador que era Guido Iacovacci, lleva adelante el ramal San Antonio Este-San Carlos de Bariloche. No moría el ferrocarril en Bariloche. El ferrocarril continuaría, según su sueño, hasta Valdivia, en Chile, y hacia el sur, pasando por el Bolsón, El Hoyo, Epuyén, Esquel, y de allí volvía a retomar la estepa hasta pasando por Colonia Sarmiento hasta Deseado. Eso quedaron por ahí algunos ramales que
todavía uno puede ver los terraplenes y las vías, creo que ya no funciona ninguno, pero era una cosa muy loca porque se hicieron estos ramales, Comodoro Rivadavia, Las Heras, Puerto Madryn, Alto Las Plumas, y eran los tributarios los que iban a llevar carga de la costa hacia ese ramal principal. De este gran sueño le quedó a desear una estación de ferrocarril esplendorosa. La estación de ferrocarril de Puerto Deseado es hermosísima, una obra de arte. Por supuesto nunca tuvo ni rieles, creo que tuvo alguno, pero ferrocarril no pasó nunca ninguno. Al punto tal que algunos pobladores llevaron un vagón, es decir, como un gesto de darle el gusto a la nostalgia, llevaron un vagón para dejarlo cerca de la estación. Una vez más el centralismo nos clavaba el puñal de la traición, lo voy a decir con todas las letras, porque ¿para qué queríamos los pocos paisanos que vivíamos en la Patagonia tener tanta grandeza y ferrocarril? ¿Para qué? ¿Para qué queríamos las grandes obras hidráulicas y las rutas? Esos presupuestos debían ser destinados a otras obras más cercanas a la gran capital. El hecho es que, como venía esta fecha que nos habíamos dispuesto, pude juntar realmente gente conocedora, historiadores como el ingeniero Sepiurca, un estudioso de la obra de Bailey y Willy, un estudioso, realmente hay que leerlo, Sergio, y un profundo conocedor del ferrocarril. Fue también a disertar nuestro querido Elías Chucay, de Jacobasi, quien habló justamente de quien fue, le dio el nombre a ese pueblo, antes creo que era Guaguelilleo, y luego ingeniero Jacobacci, y contó la historia del ramal San Antonio hasta Bariloche. Y un compañero de colegio mío, Enrique Ramos Mejía, a quien lo invité y gustosamente vino a recordar a su antecesor, formamos esta mesa que se reunió el jueves pasado en el Salón Azul de la Universidad del Comahue, y con gran sorpresa faltaron sillas. Yo pensé que era una convocatoria para 30, 40 personas que le podía llegar a interesar. Fue tal el aliento que dijimos, bueno, qué interesante sería poderlo repetir en otras localidades, ¿no? Y bueno, lo nuestro que teníamos programado es seguir ahora con Bailey Willis, después será el Perito Moreno y Clemente Onelli. Nombres todos carísimos a los sentimientos patagónicos prácticamente. ¿Y cómo? Basta recordar algunas anécdotas de Clemente Onelli. Ustedes saben que Clemente Onelli había venido contratado por el gobierno nacional, también al principio del siglo vino a hacerse cargo del zoológico de Buenos Aires. De repente se encuentra prendado con el Perito Moreno, inicia como acompañante de alguna de sus campañas al sur y termina siendo un entrañable amigo de Yancuche Nahuelquir en Cusamen. Es muy lindo leer algunas cositas que dejaron escrito tanto Clemente como el Perito, ¿no? Sobre todo esa amistad entrañable, al punto tal que Yancuche le pone Clemente a uno de sus hijos y lo lleva a Buenos Aires a que se instruya, y lo incorpora al alumnado del Nacional Buenos Aires, nada menos. Y resulta que Clemente va allá y estudió, es cierto, yo tuve el gusto de conocerlo, y estudió, pero lo que realmente le fascinaba eran las lenguas aborígenes, y al segundo o tercer año que estaba en Buenos Aires hablaba quechua, hablaba guaraní, hablaba su propia lengua mapú, bueno, una maravilla. Y como me dijo un día el zorro tira al monte, volvió a Cusamen. Esta historia, la historia de la amistad entre Clemente Onelli y Yancuche, cuando Yancuche le prepara
me le vine a pedir ayuda porque tenía que llegar al lago Buenos Aires. Hay algo que es fundamental en esto, que no nos debemos olvidar. ¿Qué estaban haciendo por acá esta gente? Ni más ni menos que estudiando la cordillera porque se venía el Tratado de Límites. Es decir, sin duda, lo digo sin duda, la Patagonia nuestra, Argentina, se la debemos a esta gente, porque el empeño que pusieron, alguna que otra pillería también hicieron, y así logramos tener la Patagonia nuestra, ¿no? Clemente le va a pedir ayuda a Niancuche, porque tenía que llegar al luego Buenos Aires con premura. Había una cuestioncita, y que no la voy a contar ahora, prefiero que la lean, pero hubo una serie de picardías, y Niancuche le dice, llévese 20 yeguarizos, y la yegua que yo le voy a dar para usted, cuídela mucho porque es la mía. Le regala su propio animal de monta para que Clemente llegue al lago Buenos Aires. Estas cosas son geniales y están rodeadas de un anecdotario precioso.